alteraciones también a nivel del electrocardiograma. En la clasificación de Williams, el grupo 1 eran los bloqueadores de sodio. ¿Se acuerdan los nombres? Procainamida. Quinidina también, pero la verdad que no vamos a hablar mucho de la quinidina porque ni siquiera la procainamida se usa. ¿Ya? Grupo B, lidocaína. Para conocimiento también la fenitoína está dentro de esta clasificación, pero uso como antiarrítmico en sí no se usa. Es un anticonvulsivante. ¿Ya? Igual su mecanismo de acción para prevenir las convulsiones que es lo que es el sodio. Grupo C, propafenona y precainida. Mencionamos que cada antiarrítmico tiene sus características. Por ejemplo, los del grupo 1A no se usan o se han dejado de usar bastante porque prolongan el QT, ¿no? Y eso predispone a un tipo de arritmia que es la taquicardia ventricular helicoidal focal. Otro antiarrítmico que prolonga el intervalo del QT es la miodarona, que es un antiarrítmico que se usa bastante. ¿Ya? Entonces, los del grupo A, para conocimiento, son los que son antiarrítmicos que prolongan el intervalo. Los del grupo B, que es lo más relevante, que se utiliza taquicardia ventricular asociado a cardiopatía isquémica. Obviamente, igual tiene su dosificación. Si ustedes quieren hacerlo más práctico, generalmente hacemos, hoy día vamos a hablar de la dosis, pero lo que hacemos es 3 ml de lidocaína al 2% en bolo. Y lo que hacemos para dejar la infusión continua es 100 ml de solución fisiológica más 50 ml de lidocaína por 2 horas y medio. Bien. A 20 ml por hora. Eso lo dejamos para 24 horas. Lo que principalmente quiero que se acuerden de la lidocaína es que se utiliza para la taquicardia ventricular asociado a cardiopatía isquémica. ¿Ya? La propafenona y la precainida tienen la característica de ser controladores de ritmo, o sea que producen cardioversión farmacológica, ¿cierto? Se pueden usar para taquicardia paroxística supraventricular, para fibrilación auricular, pero es la droga de elección para la cardioversión de la FA. ¿Puedo usar taquicardia paroxística supraventricular? Sí, pero la droga de elección es la adenosina. En su momento ya la vamos a hablar. ¿Se puede usar? Sí. A mí me sirve para taquicardias ventriculares, pero en pacientes que tienen marcapaso, hay otras situaciones bien específicas que ya la vamos a hablar. En resumen, lo más relevante es eso, del grupo 1. ¿Ya? Los del grupo 2, que ustedes lo conocen, hemos hablado bastante de los beta-bloqueantes. Diría que, como en su momento cuando lo repasemos, solo vamos a hablar un resumen cortito. El grupo 3, lo que es la miodarona y sotalol, en ese grupo sí nos vamos a hablar un poco porque el antiarrítmico de más amplio espectro o el antiarrítmico que sirve de mayor utilidad para todo tipo de arritmias, pero no es el de elección en ninguna, es la miodarona, pertenece a ese grupo. ¿Ya? Entonces, esto ya lo conocen, ya lo hemos hablado bastante.
taquicardia avanzada, arritmias, cardiología, electro. Estamos en introducción. ¿Siguen en anamnesis? No, en introducción de cardio estamos en la parte. ¿Enfermedad actual? Sí. 6 meses, anamnesis. Está bien. Igual, ando atrasado. Los antiarrítmicos del grupo 1, tenemos los nombres, bloqueadores de sodio. Importante acordarse que los del grupo 1A actúan sobre los canales de sodio activos, los del grupo 1B actúan sobre los canales de sodio inactivos, ¿no? Que precisamente cuando ocurre una lesión isquémica, una alteración en la despolarización, predominan estos canales. Entonces, por eso es que hay lesión en ese tipo de pacientes. Los del grupo 1A no se usan porque el programa de XT, la verdad que nunca he utilizado, nunca he visto utilizar, creo que no hay ni siquiera en Bolivia procainamida, hasta donde tengo entendido, entonces, pero es bueno que lo conozcan, ¿no? Sí. Los del grupo 1B, fenitoína no se favorece a contra el QT, generalmente por la principal indicación, taquicardia ventricular que se llama taquicardia isquémica, sin inestabilidad hemodinámica. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, si el paciente tiene hipotensión, ¿cuál es el tratamiento? Todas las arritmias, si tienen inestabilidad hemodinámica, el tratamiento es cardioversión. En el caso de la taquicardia ventricular, en realidad es desfibrilación, desfibrilables, ¿no? La fibrilación y la taquicardia ventricular son ritmos desfibrilables. Si queremos ser más exactos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia en una cardioversión y una desfibrilación? ¿Alguna vez lo han leído? ¿Por qué uno se llama cardioversión y el otro desfibrila? Cardioversión sincronizada, dicen, ¿no? Desfibrilación, dicen. La diferencia es que cuando hay una cardioversión sincronizada, el equipo hace coincidir la descarga con el QRS. La desfibrilación manda la descarga en cualquier parte del ciclo cardíaco, del potencial de acción, si quieren llamarlo. ¿Ya? Siempre recuerdo los ritmos desfibrilables, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, ¿cierto? Ritmos desfibrilables. Muy bien. Sigamos hablando un poco de este resumen. Los del grupo 1C, propanol, precainide, bloquean los canales de sodio activo, igual que el grupo 1A, no afecta el T, y la principal característica es que tienen el control de ritmo, producen cardioversión farmacológica. Esto en pacientes que no tengan inestabilidad hemodinámica. Si el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica, la indicación es cardioversión eléctrica. O sea, si el paciente tiene cualquier arritmia, si está hipotenso, cardioversión. Los del grupo 2, los betabloqueantes, un resumen cortito, sabemos que actúan en las células de respuesta lenta, que son células con capacidad de automaticidad, no velocidad, no AB, prolongan la despolarización diastólica espontánea, actúan en la fase 4, también se dice que pueden actuar en la fase 3, y su capacidad de automatismo cronotrópica y normotrópica negativa está indicado en arritmias supraventriculares para control de frecuencia y ya no para control de ritmo. ¿Cuándo está indicada el control de ritmo? Es importante también que lo recuerden. Si hablamos de la FA, ya ustedes saben cómo se produce la FA, que son múltiples microrrentadas a nivel de la aurícula. Pero si es un paciente que tiene una FA paroxística, que tenga menos de 48 horas, ese paciente lo que está indicado es hacer cardioversión. Si el paciente ya tiene una FA persistente, permanente y crónica, más de 48 horas, si ustedes quieren llamarlo, lo indicado es hacer control de síntomas. Ahora, si ustedes quieren ser un poquito más exactos,
exhaustivo, digamos, ¿no? Yo, si hago un paciente que tiene una FA con más de 48 horas, le puedo hacer calibración. Se podría, pero hay que tomar en cuenta unos detalles. Lo primero, en el ecocardiograma no tenga coágulo. Sí o sí, igual al que le van a hacer la calibración, una FA paroxística es indicado hacer el ecocardiograma. A todos en realidad. Tratar que no tenga coágulo. O sea, antes de hacer calibración, lo que se tiene que hacer es un ecocardiograma, independientemente de que sea una FA paroxística permanente, persistente, crónica. ¿Por qué? Porque puede tener un coágulo, ustedes le hacen la cardioversión y el paciente va a hacer una ACV. Entonces, antes de cardiovertirlo, para descartar que no tenga un trono en la auriga. Segundo, ¿cuáles son los factores de mal pronóstico o que te van a predecir que un paciente no va a revertir a ritmo sinusal? Paciente que tenga una aurícula, o sea, que tenga una aurícula que sea mayor a 5.5 milímetros, ese paciente no va a revertir a ritmo sinusal, es un paciente que ya tiene una enfermedad crónica. Porque hay pacientes que ustedes le van a llegar que ustedes no van a saber si es agudo, si es crónica, o si su FA ya tenía desde antes, o es la primera vez que tiene, simplemente llega a la emergencia porque tiene palpitaciones, tiene disnea, y ustedes le hacen un electrocardiograma y va a tener su FA. QRS, que hay irregular. Ustedes no van a saber si eso lo tiene recién o es crónico. Entonces lo que hay que hacer primero, un ecocardiograma, ver que no tenga coágulos, ver el tamaño de la aurícula. En todos estos pacientes he indicado la anticoagulación. Y si es un paciente que ya tiene una FA con más de 48 horas de evolución, se debe mantener hasta 3 semanas de anticoagulación. Para que ustedes recuerden, en todos estos pacientes con FA hay que hacer ecocardiograma, descartar que no tengan coágulos. En pacientes que son con una FA paroxística, si el ecocardiograma dice que las aurículas son pequeñas, se puede hacer calibración farmacológica. Ya, si quieren hacer un poquito más la detalle, la desconocimiento. Obviamente no les voy a preguntar controladores de ritmo, ¿ya? Y controladores de frecuencia, que son los beta bloqueantes y los bloqueadores de calcio. Cuando usan cada uno de elección, primera opción los beta bloqueantes. Pero hay pacientes que el uso de beta bloqueantes puede estar contraindicado, pueden tener cierta sensibilidad, como los pacientes asmáticos, a pesar de usar fármacos cardioselectivos, muchas veces no se puede. Entonces pueden usar un bloqueador de calcio, ¿no? Que ya ustedes conocen cuáles son los no dihidropirínicos que están contraindicados en la arritmia ventricular, la familia y la TC. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle de los antiarrítmicos del grupo 1A. Como les dije, no se usa mucho. Nunca lo he usado, la verdad. El mecanismo de estos fármacos se unen a la subunidad alfa que forma el poro iónico del canal de sodio y bloquea su paso. Bloqueadores de sodio bloquean la velocidad de evolución intraauricular, intraventricular. El que está más descrito en la literatura, que es la propinamida, se usa para taquicardia ventricular asociada a un infarto o cardiopatía estructural. Importante detalle, ¿no? Por ejemplo, la propafenona y el frecainide son buenos antiarrítmicos, son controladores de ritmo, pero algo que no les mencioné hace rato es que no se usan en cardiopatía estructural. Eso vamos a hablar. En cardiopatía estructural ya se usa otro fármaco. Si hablamos en el contexto de la FA, amiodarone y ¿vale? Entonces, la dosis de la propinamida, netamente teórico, 0.2 gramos lento, que sería la dosis en bolo, que se puede repetir cada 4 o 6 horas endovenoso. Y también tenemos la dosis bioral. El que sí se usa bastante, estoy seguro que todos lo han usado alguna vez como anestésico local, la lidocaína.
fármaco que no tiene buena biodisponibilidad por vía oral, se utiliza por vía endovenosa, afinidad por el estado inactivo por los canales de sodio. Su acción farmacológica en pacientes con ritmo sinusal prácticamente no tiene ninguna acción, no altera la velocidad de conducción, el periodo respiratorio auricular, ventricular, intervalo P, QRS, prácticamente no tiene esa acción. Como actúan los canales de sodio inactivos, estos predominan en pacientes que tienen un ventrículo isquémico, como encuentremos abajo. Y la lidocaína tiene gran afinidad por estos canales. Bloquear los canales de sodio durante la fase 2 del potencial de acción, fase 2 a fase 3 en realidad. ¿Se acuerdan la gráfica que vimos anteriormente? Que acorta, ¿no es cierto?, el QRS. Ahora acorta la duración del potencial de acción, el intervalo QT, la respuesta ventricular se hace más joven. Ventaja que no prolonga el QT, o sea que no es tan proaminogénico como la procainamida o la amiodarona que se usa bastante. ¿Ya? Y nuevamente se lo repito, su indicación, su nivel de evidencia, taquicardia ventricular en pacientes con cardiopatía isquémica, siempre y cuando no tengan inestabilidad hemodinámica. Eso lo van a querer en cualquier guía, en cualquier literatura. ¿Ya? Y otra ventaja que tiene es que no reduce tanto la fracción de eyección. Hay otros fármacos antiarrítmicos que sí reducen bastante la fracción de eyección. La misma amiodarona, por ejemplo, produce bastante inestabilidad hemodinámica. Características farmacocinéticas: tienen un intenso efecto del primer paso hepático, por lo cual se administra por vía endovenosa. Hay una presentación vía oral, no se usa, ¿ya? Entonces por eso no la anoté. Tiene una bioaprobación hepática, tiene dos metabolitos activos, pero uno es anticonvulsivante, el otro es antiarrítmico, lo se elimina por vía renal. No es necesario que se lo aprendan. Si ustedes quieren apréndanselo los metabolitos, piensísimo. Para mí, que se acuerden que se usa en cardiopatía isquémica con taquicardia ventricular, que es un antiarrítmico del grupo 1B, que bloquea los niveles de sodio, que no prolonga el QT, es suficiente. Ya, que se recuerden eso. La dosis varía mucho. En el mismo libro de Flores te da una dosis. Si ustedes revisan la guía de farmacología, les va a dar otra dosis. Generalmente la dosis que se usa es una dosis en bolo de 3 miligramos por kilogramo kilo peso. En el libro de farmacología menciona, que es el que les he puesto, que es su libro de ustedes, de 50 a 100 miligramos. En la práctica, lo que hacemos es 3 ml en bolo y le dejamos 2 frascos y medio para 24 horas. Eso es lo que se usa. ¿Ya? Es buen antiarrítmico. Si está en ese contexto del paciente con taquicardia ventricular, tiene buena respuesta. Reacciones adversas neurológicas: puede producir temblor, puede producir disumorosa, lo más grave es confusión. ¿Ya? Digestiva, estreñimiento, náuseas cardiovasculares. Bloquear los canales de sodio puede generar bradicardia, bloqueo, hipotensión. Pero es uno de los antiarrítmicos que deprime menos la contractilidad cardíaca, por lo que estaba mencionando. Contraindicado en pacientes alérgicos, obviamente, si es un paciente que ya tiene antecedentes, es una reacción alérgica cuando le hicieron anestesia local, la respuesta inmunológica va a ser más alta si se la administra por vía endovenosa, entonces está contraindicado. Uno de sus efectos adversos es convulsión, entonces si el paciente es epiléptico, no le van a dar lidocaína. Se metaboliza por vía hepática, entonces si ustedes le administran a un paciente hepatópata, va a circular, su efecto obviamente va a ser más marcado y puede generar radicales. Y nuevamente, se lo repito, es el fármaco de elección para taquicardias ventriculares asociadas a un infarto. Más, ahora sí ya hablamos un poquito más de las indicaciones, asociado a cirugía cardíaca. Cirugía cardíaca, el paciente con cirugía cardíaca, la más frecuente es la FA, pero también puede hacer taquicardia ventricular, entonces también es de gran utilidad la lidocaína. Producidas por fármacos que producen arritmia, la digoxina, saben que produce todo tipo de arritmia, ¿no es cierto? Y los antidepresivos fisílicos también generan arritmia y se puede usar la lidocaína.
¿Qué más ven en ese electro aparte de la taquicardia ventricular? ¿Qué más le llama la atención así a simple vista que se puede ver acá? No, porque el QRS es homogéneo. Cuando estás con una cruzada de contra el valor que ya lo vayan diferenciando. Lo que pasa es que aquí lo que estás viendo son diferentes derivaciones. Por eso acá lo puedes ver más pequeño. Pero si por una velocidad de punta, acá tendrías que verlo así. En forma de hélice. Ya. Tiene supradesnivel en todas las derivaciones. Es un re parto. Que no se ve bien porque está en taquicardia ventricular, pero tiene supradesnivel. Ya, entonces no es taquicardia ventricular asociada a cardiopatía isquémica. No va a tener un AP, no va a ser tan fácil de distinguir, pero sí tiene supradesnivel. Fármacos antiarrítmicos del grupo 1C. Estos fármacos hasta hace unos 3 años no había. Este año recién el grupo se está usando con mucha más frecuencia, propafenol, anfetamina, elevada afinidad por el estado activo de los canales de sodio. Obviamente los fármacos antiarrítmicos no es que solo tengan un mecanismo de acción, tienen varios mecanismos de acción y dependiendo del principal mecanismo de acción ya es que se clasifica. La propafenol y la flecainida a dosis elevada también inhiben los canales de sodio y también bloquean los receptores adrenérgicos beta 1. O sea que su mecanismo de acción no es solo a nivel de la fase 0, a dosis elevada también puede actuar en la fase 2 y también puede actuar en la fase 4 en las células de respuesta lenta, si ustedes quieren ser un poco más específicos. Pero pertenece al grupo 1C, que son los bloqueadores de sodio. Ventaja que no prolonga el usted. Característica que es un controlador de ritmo que puede producir cardioversión farmacológica en pacientes que tengan fibrilación auricular, paro sística y está indicado cuando no tiene inestabilidad hemodinámica. Bueno, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, el tratamiento es cardioversión. Si el paciente tiene una FA con más de 48 horas de evolución, una FA persistente, permanente, crónica, el tratamiento es control de frecuencia, ya no es control de ritmo. Y el control de frecuencia beta bloqueante o bloqueadores de frecuencia. Bueno, si se dan cuenta de la arritmia que más se habla es de la esperanza, porque es la arritmia más frecuente y la que más se va a ver. Por eso, yo podía venir y decirles FA, pero si ustedes no se acuerdan cuáles son sus fisiopatologías, que son microrreguladas, que la característica del electrocardiograma es un QRS derecho, intervalos irregulares, y vamos a quedar como aire, ¿no? Y ahora saben cómo se produce, saben cómo se lee el electrocardiograma, y ya saben hasta la clasificación, ¿no? Paroxística, menos de 48 horas, persistente, que son 7 días, permanente, cuando ya tiene más de 7 días, y ya la crónica es cuando el paciente ya sabe que tiene su FA, incluso que ya toma medicación para su FA. Entonces, este fármaco o estos fármacos producen activación farmacológica. Las concentraciones terapéuticas son los fármacos de más de primera velocidad de conducción intraauricular y intraventricular, ensanchan el QRS, pueden facilitar la aparición de bloqueos intracardíacos a nivel por entrada, y aquí está el detalle, que es algo que seguramente olvidé de mencionar. Particularmente en pacientes con alteración previa de la conducción ventricular, es por eso que no se usa en pacientes con cardiopatía estructural. En pacientes con cardiopatía estructural va a producir bloqueo, va a producir arritmia por entrada. Una ventaja que tiene es que no prolongan el QT, como lo hacen los antiarrítmicos del grupo 1A, ¿no es cierto? Eso prolongan el QT, la propionamida, la efidina prolongan el QT, y los del grupo
potasio, la amiodarona también bromo de Prudente. Entonces, si hablamos de la FA, vamos a clasificarla en FA paroxística y la vamos a llamar no paroxística, ya que sea persistente, permanente, crónica, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Menos de 48 horas, más de 48 horas. En ambos casos dijimos que el paciente tiene que tener un ecocaligrama, descartar que no tenga coágulo y ver el tamaño de la aurícula. No se olvide, si el paciente tiene una FA, hay que hacerle un ecocaligrama antes de iniciar tratamiento generalmente. Pero si el paciente viene hipotenso, si el paciente tiene estabilidad hemodinámica, independientemente del tiempo, si le ponemos acá, hipotensión, el tratamiento es cardioversión sincronizada. ¿Por qué cardioversión sincronizada? Porque la descarga coincide con el QRS y no va a generar más arritmia. Los ritmos desfibrilables, desfibrilables es la fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Todas las demás arritmias, fibrilación auricular, taquicardia paroxística supraventricular, FA, que producen inestabilidad hemodinámica, el tratamiento es cardioversión sincronizada si está hipotenso. Tenemos un paciente con FA que está hipotenso, cardioversión. Si el paciente tiene una FA paroxística que tiene menos de 48 horas de evolución, ¿cuál es el tratamiento? Ya, que no está hipotenso. Si no es hipotenso, cardioversión, farmacológico. Bueno, ¿y cuáles son los fármacos? Aquí vamos a hacer la siguiente subclasificación. Sin cardiopatía estructural, porque ya vimos que el paciente que tiene cardiopatía estructural, si le damos los fármacos de elección, va a producir bloqueo, va a producir taquicardia por entrada. Y en pacientes con cardiopatía estructural. En pacientes sin cardiopatía estructural, los fármacos que producen cardioversión farmacológica, controladores de ritmo de elección en el contexto de la FA, son propanfenona y becainida. ¿Vale? Si tenemos un paciente con cardiopatía estructural que tenga una FA paroxística, queremos hacer cardioversión farmacológica, amiodarona, que pertenece al grupo 3, que prolonga el contexto cierto, y se va siempre con la memorar. Y digoxina, que en realidad no pertenece a ninguna presentación de antiarrítmico, que ya anteriormente lo conversamos. Si el paciente tiene más de 48 horas de evolución, independientemente de que se hable de FA persistente, permanente, lo que ustedes quieran, el tratamiento es control de frecuencia, bloqueadores de calcio. Entonces, es así como se maneja la FA. Y ya a partir de ahí ustedes pueden tener diferentes contextos de pacientes, ¿no? Un paciente joven, con clínica de palpitaciones, disnea, opresión torácica, si ustedes quieren, sin cardiopatía estructural, sin inestabilidad hemodinámica, el fármaco de elección, propanfenona, becainida. Diferentes del paciente añoso, mayor, paciente que también puede tener una FA, pero ya puede tener una cardiopatía estructural. En ese paciente ya sería amiodarona, digoxina. Y
ya cuando un paciente que tiene una FA persistente, permanente, crónica, más de 48 horas de evolución, control de síntomas. Si el paciente tiene estabilidad hemodinámica en cualquiera de los casos, cardioversión. Si el paciente está hipotenso, por más que sea persistente, permanente, o sea, paroxística, cardioversión. Idealmente hacerle la eco antes, ¿no? Pero a veces no da tiempo, bueno, llega hipotenso con presión 40-20, está con su FA, si se puede hacer la eco en ese momento bien, si no, cardioversión, no se puede hacer paro paciente a veces. Tal vez le va a generar más CO, pero así es a veces la mesa. Ya, entonces, básicamente ese es el manejo de la FA, esa es la importancia de los fármacos controladores de ritmo, antiarrítmicos del grupo 1C, propafenol en pequeño. ¿Ya? Doc, Dígame. en el grupo 1 está el 1A, B y C, ¿no? Sí. Sabemos que los antiarrítmicos son generadores de arritmias, de otras arritmias. Todos son probables. Y de los tres grupos, el 3 es el más proarrítmico. El más proarrítmico es el grupo 1A. El grupo 1A prolonga el QT. La procainamida y la inhibina, justamente por eso que se ha dejado de usar. Prolongan el QT, predisponen a taquicardia ventricular de tipo caro, prosadepone. Entonces, ese grupo se los ha apartado. Los del grupo 1B es la lidocaína, porque la fenitoína no se usa como antiarrítmico. Está indicada en pacientes con taquicardia ventricular asociado a cardiopatía, que no prolonga el QT, pero su indicación es esa. Y los del grupo 1C, que tampoco prolongan el QT, pero como se puede ver en pacientes que ya tienen cardiopatía estructural, pueden generar bloqueo, pueden generar reentrada, por lo tanto arritmia. Y esos pacientes no son de elección. Ahora, un poco paradójico, porque cuando ustedes tengan una discusión con un cardiólogo en un momento, porque yo la he tenido, el cardiólogo les va a decir, pero es que no existe una arritmia sin alteración estructural. En cierta parte tiene razón, porque para que se genere la arritmia tiene que haber una alteración estructural. Entonces, si no vamos a usar antiarrítmicos en pacientes que tengan cardiopatía estructural, no se usan ningún momento. Y en cierta parte la literatura no lo describe así tal cual, porque yo he visto que ellos usan en algunos pacientes propafenol. Ahora les voy a mostrar igual algunos ejemplos. La literatura es así. O sea, pacientes con cardiopatía estructural no usamos, pero muchas veces los cardiólogos lo usan. Y en cierta parte ellos dicen, pues no, o sea, todas las líneas tienen que tener una alteración estructural. La FA son microrretradas, las taquicardias paroxísticas supraventricular pueden ser nodales, pueden ser auriculoventriculares. O sea, hay una alteración estructural. Cosas que también le ¿ya? Pero la paroxística, sabemos que de un momento a otro, por ejemplo, en pacientes jóvenes que nunca han tenido un episodio, eso llega, o sea, ya tienen una... Hay pacientes, obviamente, que joven, pero también les va a llegar uno de 40 años, que les va a decir, ¿sabes qué, doctor? Yo nunca tuve problema del corazón. Ustedes no van a saber si es paroxístico, si es persistente, si es de 2 días o de 1 semana. Entonces, lo que hay que hacer es un cardiograma, ver que no tenga coágulo, ver el tamaño de las aurículas. Si las aurículas son grandes, son mayores a 5.5, lo más probable es que eso ya sea crónico. Si tiene aurículas pequeñas, si no tiene coágulos, probablemente, difícil de determinar con el evento previo, sea paroxístico. Paciente 40, ¿no? Que es un punto medio difícil. Paciente joven, no, paciente 40 sigue siendo joven, ¿no? Por si acaso. Pero paciente más joven, 20 años, probablemente no tenga cardiopatía estructural, ¿no? Pero tiran su eco, por ahí tienen su CIA, por ahí es un paciente con una cardiopatía congénita y que no se la diagnosticaron. Entonces, siempre tiran el eco. Puede llegar el paciente con síntomas y tal vez nunca lo diagnosticaron, tiene su CIA, su duda, no sabemos, bueno, si se puede, ¿no? Recuerden que la cardioversión farmacológica tampoco es que se tiene
Muy bien. Continuando. La propafenona tiene una buena biodisponibilidad por vía oral. Tiene un importante efecto de primer paso. La verdad que aquí en Santa Cruz no he visto presentación endovenosa, sí he visto el comprimido de 150 miligramos. Tiene un metabolismo rápido, 90%, metabolismo lento, o sea que esto varía mucho de la persona. Pacientes que tienen metabolismo rápido, su vida media puede ser más corta, y en pacientes que tengan un metabolismo más lento, su vida puede aumentar. O sea que la vida media del fármaco puede variar de una persona a otra. Importante detalle, ¿no? La fecainida, no he visto fecainida en nuestro medio, sí he visto propafenona. Recientemente usó propafenona, recientemente me he defendido con la propafenona. Por eso recuerdo. La fecainida, según la proteína plasmática, un 40%, y el beneficio de la formación hepática se mide a 8-14 horas. Dosificación, presentación vía oral, sí he usado 150 miligramos, se inicia cada 8 horas. Se puede subir hasta una dosis de 300 miligramos cada 8 horas de la propafenona. ¿Ya? Reacciones adversas y contraindicaciones. Las reacciones adversas de mayor gravedad, obviamente, son las cardiovasculares, porque diferente de la fenitoína, por ejemplo, este fármaco sí disminuye la contractilidad. La fenitoína no disminuye la contractilidad, puede producir radicales, bloqueo, puede producir taquiarritmias ventriculares. O sea, todo esto en el contexto del paciente que tenga una cardiopatía estructural. Si el paciente no tiene cardiopatía estructural, no generaría estos efectos adversos. ¿Ya? Contraindicado, paciente hipotenso, porque ese paciente hay que hacer una cardioversión eléctrica. Nuevamente. Bueno, bradicardia, bloqueo, etcétera, no se usa. Y la propafenona también tiene una acción que produce bloqueo del sistema nervioso autónomo simpático cuando hablamos de su mecanismo de acción a dosis alta. Por lo tanto, en pacientes que tienen hiperactividad bronquial o asmático puede generar broncoconstricción, puede generar promoción ese tipo de pacientes. ¿Ya? Ahora, lo más importante, ¿para qué nos sirve? Es el fármaco de elección para revertir la FA a ritmo sinusal, la diversión farmacológica. Prevenir la recurrencia en pacientes sin cardiopatía estructural, considerada la píldora de bolsillo. O sea, que ese paciente que tiene FA paroxística, que sabe que puede hacer el estudio de FA, cuando empieza a sentir los síntomas puede tomar su comprimido. Así lo describe la literatura. Obviamente yo no lo haría, yo le diría que sea un ecocardiograma, descartaría siempre que no tenga trombo, recién iniciaría la medicación. Pero si ustedes leen el libro del colegio, menciona así: píldora de bolsillo para las arritmias. No se los recomiendo, háganle una eco siempre al paciente. Pueden tener un coágulo, va a hacer cardioversión y va a tomar un coágulo y le va a hacer. ¿Ya? Entonces, no solo nos sirve para la FA, también es efectivo para la profilaxis y tratamiento de la taquicardia por entrada nodal. ¿Se acuerdan, no? Cuando hablamos de la taquicardia y la taquicardia por entrada AB? Pero ¿cuál es el fármaco de elección en este tipo de arritmia? ¿Sirve? Para las taquicardias paroxísticas supraventriculares sirve, pero el fármaco de elección es la adenosina. Nuevamente, adenosina para taquicardias paroxísticas supraventriculares, propafenona, fecainil para FA sin cardiopatía estructural, sin inestabilidad hemodinámica. Contraindicado en pacientes con intransitoles ventriculares, taquicardias ventriculares, cardiopatía ventricular, puede disminuir más la excitabilidad, la velocidad de conducción, puede facilitar la aparición de nuevas áreas de bloqueo mixtas y arritmias. Ahora, ¿y qué tipo de arritmias ventriculares se podría usar la propafenona y la fecainil? Uno, en pacientes que tengan taquicardia ventriculares, pero que son portadores de un cardiofibrilador implantable. El caso que yo les comentaba, esta señora es una paciente de 60 años, que era una paciente portadora de un cardiofibrilador. Cardiofibrilador es un marcapaso que
se les indica a aquellos pacientes que ya tienen una fracción de eyección reducida, que tienen una cariopatía estructural y que hacen episodios de taquicardia ventricular, o sea, para que cuando haga su episodio de taquicardia ventricular en su casa no fallezca, ¿sí? En términos simples, le hace una descarga. ¿Ya? Esta paciente era portadora, bueno, sigue viva, sigue en terapia, 3 semanas está ya, de un CDI, pero la paciente hacía episodios frecuentes de taquicardias ventriculares, o sea, hasta 20 episodios en un solo día, aunque hacía 20 descargas de marcapaso. Entonces la paciente obviamente es una paciente para terapia intensiva, asistiendo a mi servicio, la estábamos manejando. Ella estaba usando como medicación solamente beta bloqueante. Estoy comentando el caso más o menos. Ahora, en piso de cardiología, presentó el episodio de taquicardia ventricular, la pasaron a nuestro servicio y nosotros le indicamos amiodarone endovenoso, controlamos la frecuencia y le hicieron su ecocardiograma y la paciente tenía un aneurisma del ventrículo izquierdo, o sea que en un ventrículo tiene una dilatación grandota en su ventrículo. Le hicieron una ablación. El tratamiento de la angina se puede hacer farmacológico y también se puede hacer por ablación. El cardiólogo, el electrofisiólogo detecta cuál es el sitio por donde se genera, en este caso, un foco ectópico y va y le hace una ablación de ese foco ectópico, que era justamente en el aneurisma que tenía esta señora. La paciente se complica, hace un derrame pericárdico, vuelve a nosotros, o sea, hace una pericardiocentesis, pero sigue con sus episodios de taquicardia ventricular. En esta oportunidad lo agarramos nuevamente los cardiólogos y le indican propafenona. Y nosotros, obviamente, siempre va a haber la discusión. Nosotros, ¿por qué le indicamos propafenona a un paciente que tiene una cariopatía ventricular? Pero ya revisando bien las indicaciones, en pacientes que tienen cardiodesfibrilador implantable, entonces taquicardia ventricular en pacientes con CDI está indicado, se puede usar. Igual no mejoró con propafenona, sigue haciendo sus episodios de taquicardia ventricular, actualmente está con su valor, sigue haciendo episodios de taquicardia ventricular, va a entrar a la cirugía cardíaca y bueno, a ver si retorno a mi servicio después de la cirugía. Entonces hay pacientes haciendo eso bien completo. En pacientes que tienen marcapaso. Taquicardia, O sea, sin daño estructural. taquicardia ventricular sin cardiopatía estructural o recurrente en portadores de cerebro. Esa sería la indicación de la propafenona en pacientes con arritmia ventricular. Pero es un fármaco de elección para la FA sin cardiopatía ventricular, sin estabilidad hemodinámica. Se puede usar en taquicardia ventricular sin cardiopatía ventricular o recurrentes en pacientes portadores de un CDI, cardiodesfibrilador implantable. Muy bien.